Patricio. Venga, gracias. Bien, pues buenas tardes. Soy Patricio Suárez, el coordinador de la plataforma de bioestadística y epidemiología de la Fundación de Investigación Sanitaria y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, organizadores de esta conferencia y, bueno, tanto en nombre de FIMBA como del ISPA, les quiero dar la bienvenida a esta conferencia y agradecerles la asistencia virtual o en línea. Inteligencia artificial, medicina y bioética. Creo que nadie en estos momentos es ajeno al debate sobre los éxitos, al menos aparentes, de la inteligencia artificial en este último año y medio, desde el hito quizá del lanzamiento oficial del ChatGPT, ¿no? Que si no recuerdo mal fue en noviembre de 2022. Los debates, bueno, atraviesan tanto el mundo del trabajo, si la tecnología nos hará obsoletos como trabajadores, especialmente a algunas profesiones, también a la ciencia, también a la salud. Y yo creo que no hay ámbito o aspecto de la vida ciudadana que escape a esta irrupción de la inteligencia artificial, que por otro lado no es nueva. Ya viene de los años 50 con diferentes olas y valles, ¿no? Porque ha tenido un devenir de ese tipo. Y el debate, bueno, como todos ustedes saben, oscila entre el optimismo tecnológico, digamos, y el catastrofismo. En todo caso, lo que aquí queremos mantener y por lo que hacemos esta charla, esta conferencia, es que el debate no es de carácter científico ni tecnológico, esencialmente, sino filosófico. Los debates que habitualmente pueden verse en medios de comunicación o en redes sociales, bueno, pues son fundamentalmente abordados por científicos con una cosa que llamamos filosofía espontánea, la filosofía espontánea de los científicos, y que no es realmente una reflexión filosófica sobre la materia. Ahora bien, la filosofía, como todo el mundo sabrá, no es única, sino que bueno, hay muchas filosofías o hay muchos sistemas filosóficos. Y en aras a la claridad, lo que hay que decir es que aquí se va a hablar desde unas coordenadas muy concretas, que son las coordenadas del materialismo filosófico. Un sistema que considero que tiene gran potencia para explicar, para triturar esa cosa oscura que llamamos realidad, y además para dar cuenta también críticamente de otras explicaciones alternativas que se dan desde otras plataformas o desde otras coordenadas. Por estas razones hemos invitado a Carlos Madrid Casado, a quien doy la bienvenida. Él es matemático y estadístico, pero también doctor en filosofía e investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Y hoy le hemos llamado aquí en cuanto filósofo, no en cuanto científico, matemático o estadístico, aunque es una condición que tampoco podrá apartar completamente de lo que va a hablar. Y bueno, es un filósofo adscrito a este sistema de pensamiento que es el materialismo filosófico creado por Gustavo Bueno y sus discípulos más inmediatos. Él tiene una amplia producción filosófica, además de la científica, centenares de artículos sobre teoría de la ciencia, sobre filosofía de las matemáticas, de la estadística, de la física, pero también sobre cuestiones relacionadas con la ética, con el cambio climático o con la filosofía de la medicina. Toda su producción es fácilmente accesible a la red en forma de artículos, casi todos ellos producidos en el ámbito de la Escuela de Filosofía de Oviedo y de la web de la Fundación Gustavo Bueno, pero también lo pueden ustedes encontrar en YouTube con muchas lecciones, charlas, conferencias, etc. Yo creo que es una persona con mucha presencia en las redes. Ha escrito también
un libro. Yo iba a anunciar aquí que había escrito un libro, Filosofía de la Cosmología, y que tenía otro en breve, y es verdad que hoy me acaba de confirmar hace un rato que el mes que viene saldrá un libro sobre justamente este tema que hoy vamos a tratar, sobre filosofía de la inteligencia artificial. Así que yo creo que hay que estar atentos a la salida de este material. Y nada, quiero agradecerle a Carlos la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros. Él trabaja, lógicamente, trabaja en un instituto, tiene muchas horas de clase, está conectado desde Madrid. Es un esfuerzo y quiero agradecérselo, vamos, con toda claridad. Y nada, espero que su exposición nos ayude a todos a clarificar ideas confusas y mitos que atraviesan este debate, ¿no? Como inteligencia, como natural artificial, como medicina, ciencia o tecnología, bioética o bioéticas, etc. No será una tarea sencilla porque él va a disponer solo en el formato que tenemos planteado de 40 minutos y luego dispondremos de 20 minutos escasos para que todos ustedes puedan intervenir, preguntar u opinar. Lógicamente, con este tiempo hay muchas ideas que van a quedar meramente esbozadas, pero yo creo que es un buen aperitivo para entrar en materia. Y en todo caso, sepan que la sesión, la lección de hoy va a quedar grabada, toda ella, y va a subirse a las redes, con lo cual va a estar disponible a partir de un par de días y todos podremos volver a verla o verla por primera vez. Así que nada más, bienvenidos, muchísimas gracias y Carlos, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Patricio, por la invitación, ¿no? Para poder hablar hoy aquí de este tema, ¿no? Aunque sea de una manera un poco telegráfica, ¿no? El título de la intervención es Inteligencia Artificial, Medicina y Bioética. Y el esquema un poco de la charla es el siguiente. Voy a hacer algunas precisiones sobre lo que se debe entender por inteligencia artificial. Luego nos asomaremos a las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina y terminaré pues suscitando las cuestiones bioéticas que estas aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina pues está planteando. Bien, dicho esto, pues comencemos por eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, como prácticamente cualquiera que se haya asomado a estos temas, pues ya puede saber, inteligencia artificial es un rótulo que cristaliza en 1955 cuando John McCarthy está escribiendo un informe pidiendo una subvención para celebrar una conferencia, un proyecto de investigación al año siguiente en la Universidad de Dartmouth, ¿no? Se suele tomar esa fecha de 1955 o de la conferencia de Dartmouth, que es en 1956, como el momento en el cual empieza a cristalizar el rótulo, pero también, por así decir, la tecnología, ¿no? Los años 60, 70, incluso los años 80, lo que conocen es lo que se llama la vieja y buena inteligencia artificial simbólica. Es decir, una inteligencia artificial que está basada fundamentalmente en la lógica. Y lo que empieza a despegar a partir de los años 90, y que es a lo que a día de hoy sobre todo nos referimos con inteligencia artificial, es la inteligencia artificial del machine learning y en particular del deep learning, es decir, la inteligencia artificial del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo, que es un tipo de inteligencia artificial que ya no está basada tanto en la lógica como en la estadística, es decir, es una inteligencia artificial que ya no está guiada por reglas formuladas desde un punto de vista lógico, pues, por ejemplo, como sí, entonces, ¿no? Cláusulas sí, entonces, cuanto que está guiada a través de los datos, ¿no? De un aprendizaje a partir de los datos. Bien, ¿cómo definir la inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, ¿no? Particularmente yo la que propongo, y es un poco por la que ahora aquí voy a usar, aunque sea desde una manera un poco pues, hipotética, ¿no? Para poder dar dos pasos y funcionar, aunque sé que hay otras alternativas, ¿no? La que yo propongo y que es la que aparece pues, en el libro que de próxima publicación sobre filosofía de la inteligencia artificial es la siguiente, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología, es decir, no es una ciencia, cuya finalidad es diseñar y construir artefactos, que pueden ser programas de ordenador o máquinas, que realicen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los humanos,
sin la supervisión constante del usuario. Es decir, esta es la clave, delegando el control. A mí me parece que esta es la clave de la inteligencia artificial, el hecho de que esos programas o máquinas puedan realizar determinadas tareas, pero sin necesitar una supervisión constante del usuario humano. Lo que a día de hoy tenemos, la inteligencia artificial realmente existente, es lo que, usando una terminología que ha cuajado, es lo que se suele llamar una inteligencia artificial débil y específica. Explico qué quiere decir esto, ¿no? La inteligencia artificial que a día de hoy tenemos es una inteligencia que explota una cierta analogía con el cerebro humano, pero ni mucho menos se puede pensar que un sistema dotado de inteligencia artificial es equivalente a un cerebro humano, a una mente humana. Y también es un tipo de inteligencia artificial específica. Quiero decir, los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para determinadas tareas, pero no para otras. Quiero decir, por poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Deep Blue jugaba estupendamente bien al ajedrez, pero no a las damas, ¿no? Quiero decir que los sistemas con inteligencia artificial, incluso los que a día de hoy se llaman multitarea, como el famoso gato, ¿no? Que salió en los medios de comunicación hace, programa Gato, ¿no? Que salió hace unos meses, ¿no? Pues realizan una serie de tareas, incluso hasta 500 tareas distintas, pero no son ni mucho menos, no disponen de una inteligencia artificial general, de tal manera que puedan hacer cualquier tarea humana, ¿no? Y entonces el mito de la inteligencia artificial reside en creer que estamos en vías de construir una inteligencia artificial fuerte, es decir, donde un sistema dotado de inteligencia artificial sea equiparable a una mente humana y que además esa inteligencia artificial sea general, en el sentido de que ese sistema sea capaz, por así decir, de realizar cualquier tarea que realiza un ser humano e incluso de una manera mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Eso es lo que habitualmente se llama como la singularidad tecnológica, que algunos ingenieros de Google piensan que en torno a 2045 sobrevendrá un momento en el cual la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. Pero eso es precisamente lo que es un mito, ¿no? Porque eso está por ver, ni mucho menos. Sobre todo porque la inteligencia, y aquí entrecomillo la palabra inteligencia, de la inteligencia artificial es matizable. Y voy a explicar esto refiriéndome a ChatGPT, ¿no? Y preguntándome si ChatGPT, que todos lo hemos usado, es realmente inteligente. Aquí sucede una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? En ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje, como GPT-3 o el que actualmente usa ya ChatGPT, la versión mejorada, que es GPT-4, cada palabra está vinculada a otra palabra por la frecuencia con que aparecen juntas. Y no, como en el lenguaje humano, las palabras están vinculadas a objetos externos. Me explico. Para ChatGPT, la palabra mesa no está vinculada a las mesas reales, ¿no? Como la que yo tengo ahora mismo aquí delante de mí, ¿no? O como la que ustedes tienen allí delante, donde tienen apoyado seguramente su ordenador, ¿no? No, en ChatGPT cada palabra está vinculada a otra constelación de palabras. Palabras como la, silla, mueble, restaurante, etc. Es decir, a toda la serie de palabras en las cuales la palabra mesa aparece habitualmente concatenada en los textos con que se ha entrenado al algoritmo. Quiero decir, ChatGPT ha sido entrenado con una cantidad tremenda de textos, que suelen ser generalmente pues, todos los libros digitalizados disponibles y también pues, un montón de páginas web. Y entonces, para él, la palabra mesa no es más que un significante que está conectado a otros significantes en los cuando aparecen frecuentemente conectados. Entonces, fíjense aquí la diferencia entre el lenguaje, tal y como lo usa ChatGPT, y el lenguaje humano, ¿no? En el lenguaje humano se da una circularidad palabra-cuerpo, por la que las palabras arrastran a las cosas, ¿no? Cuando yo digo mesa, esa palabra mesa está refiriéndose a la mesa que yo puedo manipular corpóreamente, puedo mover, puedo acercarla, puedo alejarla. Pero, sin embargo, para ChatGPT, la palabra mesa no es más que un significante, una cadena de letras que se vincula a otras cadenas de letras en función de la frecuencia con que aparecen juntas, ¿no? Lo que constituye una especie de lenguaje máquina desencarnado. Esto es lo que hace que estos modelos de lenguaje carezcan, en realidad, realmente, de una comprensión del mundo, ya que solo están analizando la relación entre palabras, la sintaxis, pero no conocen su significado ni su referencia. Es decir, en ChatGPT, por ejemplo, no hay un ápice de semántica ni de pragmática.
Dicho de otra manera, que sin cuerpo no puede haber inteligencia general. Y esto enseguida, aunque no lo parezca, con esto ya me estoy acercando al núcleo de la embriollada relación entre inteligencia artificial y medicina. Es curioso porque Gustavo Bueno, ¿no?, que es el filósofo español creador del materialismo filosófico, que es el sistema que yo estoy aquí usando como coordenadas para intentar arrojar un poco de luz en todo este tema de las relaciones entre inteligencia artificial y medicina, en 1996 escribió la siguiente frase que a mí me parece que dio en el clavo, ¿no?, aunque fueran 25 años antes, ¿no? Dice: por mucho que un ordenador resuelva problemas algebraicos, traduzca lenguas extranjeras o mantenga conversaciones, no podrá ser considerado como una persona humana, y no ya porque carezca de conciencia, sentimiento o alma, sino porque carece de cuerpo humano. Y esta es la clave, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, en España ha insistido mucho Ramón López de Mántaras, ¿no?, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y que señala que no puede haber inteligencia artificial sin cuerpo. ¿Por qué? Porque a ChatGPT, por ejemplo, le falta un total dominio de la causalidad y del sentido común. Pero eso que entendemos habitualmente por sentido común o por conocer las relaciones que hay con la causalidad, pues es algo que solamente se puede adquirir ¿de qué manera? Operando materialmente en el entorno. Es decir, y para eso tienes que tener una inteligencia, lo que se llama una cognición situada, ¿no? Un cuerpo que está situado en un entorno con el cual es capaz de manipularlo y realizar operaciones quirúrgicas, ¿no? De toquetearlo, acercarlo, alejarlo, ¿no? Dicho de otra manera, que necesitas la semántica y la pragmática de la que carecen estos modelos que son en el fondo motores sintácticos, ¿no? Bien, con esto en mente, que me interesa que vean estos déficits de estos modelos, vamos a sumergirnos ya en la aplicación de la inteligencia artificial en medicina, porque es que los límites de esa aplicación tienen mucho que ver con estas cuestiones que les acabo de esbozar. Bien, es curioso porque la OMS habla de la e-salud, ¿no?, de la salud que sería consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías y lo considera prácticamente algo revolucionario. Bueno, yo pongo lo de revolucionario entre comillas porque eso está por ver. Quiero decir, ya se verá si es tan revolucionario como algunos avisan o no. De lo que no cabe duda es que actualmente la inteligencia artificial se aplica en el diagnóstico, pues por ejemplo en la detección de melanomas, de nódulos en mamografías e incluso en la de patologías cardiovasculares. También se emplea en la prognosis, ¿no? Por ejemplo, en modelos que estiman el número de días que un paciente va a pasar en un hospital. Y también en el seguimiento, ¿no? Pues robots inteligentes que no solamente ayudan en las operaciones, sino que también son capaces de actuar una especie como de enfermeros, ¿no? Realizar asistencia, ¿no? Bien, cuando se suele tratar estos temas, ¿cuándo comienza la aplicación de la inteligencia artificial en medicina? Bueno, pues la aplicación empieza ya a finales de los 70, la vieja y buena inteligencia artificial simbólica, es decir, la basada en la lógica. Aquí uno de los primeros sistemas que se recuerda es el sistema que yo ahí menciono en las diapositivas que estoy presentando, ¿no? MICIN. MICIN era un sistema que codificaba un corpus de conocimiento en forma de reglas condicionales, ¿no? Y que el médico, mediante la observación del paciente, iba respondiendo a las preguntas que le iba haciendo el programa informático, ¿no? Sobre, ¿el paciente le pasa esto? Sí, no. ¿Le pasa esto otro? Sí, no. Y al final el programa le daba un diagnóstico que tenía que ver con diagnosticar determinadas infecciones en sangre de los pacientes. MICIN funcionaba muy bien, aunque no llegó a implementarse porque hubo dudas legales sobre, oye, en caso de que funcione mal, ¿quién es el responsable? ¿No? Este era una aplicación de la vieja inteligencia artificial lógica en medicina. Es lo que se llama los sistemas expertos. Actualmente hay expertos en la aplicación de la inteligencia artificial en medicina que siguen señalando que los médicos lo que mayoritariamente siguen empleando son sistemas expertos, es decir, sistemas que lo que hacen es codificar un conocimiento médico en forma de reglas. Bien, eso es un método totalmente distinto del Machine Learning y del Deep Learning, ¿no? Donde no le decimos las reglas al sistema, por ejemplo, no le decimos que si una regla puede ser algo de siguiente estilo, estoy simplificando mucho, ¿no? Si en un análisis de sangre una persona presenta de colesterol más de 240, entonces tiene hipercolesterolemia, ¿no? Eso sería una regla, ¿no?
En el caso de la nueva inteligencia artificial, la inteligencia artificial guiada por los datos, al sistema no se le dice habitualmente esa regla, es decir, no se está codificando un corpus de conocimiento tal y como este aparece, qué sé yo, en los tratados de medicina, sino que a base de una serie de datos, que se les pueden dar etiquetados o no, el programa acaba aprendiendo de los datos diferentes relaciones entre las variables, ¿no? Como ciertas variables pueden determinar o no, pues, por ejemplo, de tener un melanoma o tener un nódulo cancerígeno o una determinada patología. Bien, aquí el ejemplo que suele citarse es Watson, de IBM. Watson es un sistema de inteligencia artificial que usó IBM para ganar al Jeopardy, que es un concurso televisivo, y fue muy famoso. IBM, después de las victorias que obtuvo en este programa televisivo, donde fue capaz el sistema de inteligencia artificial de vencer a todos los campeones humanos, decidió aplicarlo en medicina para la prescripción de tratamientos oncológicos. IBM lanzó una campaña de marketing muy agresiva a comienzos de la década pasada, pues diciendo que Watson, la aplicación de Watson Health, iba a ser algo que iba a revolucionar la medicina. En determinados hospitales, pues por ejemplo en hospitales de Dinamarca, se empezó a aplicar, se empezó a usar. Pero lo más curioso es que hace cosa de unos años, por ejemplo, salió que Watson había predicho algunos tratamientos oncológicos que por suerte los médicos habían supervisado y no habían administrado a los pacientes porque hubieran sido letales. Eso hizo que al final el Watson de IBM pues, se dejara de aplicar y de hecho toda la división de salud de IBM la ha vendido a otra compañía. Es decir, Watson ya no pertenece a IBM, sino que ahora lo ha comprado una tercera compañía que es la que está intentando ahora explotar estas aplicaciones médicas. ¿Por qué? Porque IBM ha visto que que no avanza tan rápido como en un principio habían dicho. Entonces aquí me interesa que estén claros las siguientes cosas. La inteligencia artificial clásica, la basada en la lógica, la de MICIM, la de los sistemas expertos, se centró en la deducción. Es decir, al sistema le damos una serie de reglas, un conocimiento simbolizado en forma de reglas condicionales, y entonces nos sirve para deducir algo, hacer unas deducciones. Pero la inteligencia artificial del presente, guiada por el Big Data, por esa marea de datos pues biomédicos que son accesibles desde pues que están en la red, en Internet, pero también la cantidad de sensores que todos llevamos encima, ¿no? O podemos llevar, lo hace en la inducción. Es decir, es un tipo de inteligencia artificial que ya no viene de arriba abajo, sino por así decir, de abajo arriba. Pero esto tiene varios problemas y esta es la cuestión fundamental. Una es el sobreajuste. Cuando nuestro modelo de inteligencia artificial lo estamos entrenando para que sea capaz de hacer una inducción de una serie de reglas, de que, por ejemplo, si un paciente tiene estas variables con valores comprendidos en este rasgo, entonces el sistema va a extraer el patrón de que tiene tal enfermedad, pues puede ser que si uno al sistema le entrena demasiado, el sistema, en vez de extraer reglas generales, lo que hace es simplemente memorizar los datos con lo que ha sido entrenado. De tal manera que si el nuevo dato de un nuevo paciente que le damos es muy parecido a uno de los datos de entrenamiento, el sistema acertará en el diagnóstico. Pero que si es diferente, resultará que nuestro sistema de inteligencia artificial no va a ser capaz de predecirlo. Va a fallar. Este problema del sobreajuste tiene que ver con que, en el fondo, los sistemas de inteligencia artificial basados en el Big Data son muy buenos captando las regularidades, pero son bastante malos intentando captar los datos anómalos, lo que a veces se denomina cisnes negros. Enseguida pondré ejemplos para que se vea esto. Y el otro problema, que es mucho más grave, es algo que los estadísticos siempre pues, hemos insistido, que correlación no implica causalidad. Es decir, que entre determinadas variables biomédicas puede haber una determinada correlación, una evidencia estadística, pero que haya una correlación no quiere decir necesariamente que haya una relación de causalidad, de tal manera que el hecho de tener tales valores en tal variable implique, cause, tener tal enfermedad, ¿no? El ejemplo clásico de esto es el de fumar provoca cáncer, ¿no? Es una historia bien conocida, ¿no? Se encontró que había una evidencia estadística, una alta correlación entre los pacientes que fumaban y aquellos pacientes que acababan teniendo cáncer de pulmón.
Como ustedes saben, Fisher, que es precisamente uno de los padres de la inferencia estadística, como era un fumador empedernido, pues aceptó varios contratos de diversas empresas tabacaleras destinadas a que desmontara esta, pues esta correlación que algunos otros compañeros estadísticos y epidemiólogos habían encontrado. Y Fisher lo que planteó es que había un gen que era la causa común de, por un lado, tener cáncer y por otro lado, fumar, ¿no? Aunque claro, ese gen nunca se encontró. ¿Cuándo se pudo decir que fumar provoca cáncer? ¿Cuándo? Y esta es la clave, la evidencia estadística se ve complementada con una explicación causal, es decir, con un mecanismo causal de tal manera más o menos plausible que dice, mira, en el humo del tabaco hay estas sustancias cancerígenas que causan o pueden causar esto en el pulmón de tal manera que acabe determinando pues un carcinoma, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesa ver, que los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos detectando patrones estadísticos, pero esos patrones estadísticos no se pueden confundir con causalidad. Por decirlo de alguna manera, y esta es una de las ideas que me gustaría que quedasen claras de la charla, los patrones estadísticos descubiertos en el análisis de datos biomédicos han de ser explicados por la ciencia médica, no por la ciencia de datos. Es decir, si un determinado sistema de inteligencia artificial, cuando le damos una base de datos biomédicos, encuentra una determinada correlación entre ciertas variables biomédicas y padecer cierta enfermedad, eso desde luego es una magnífica herramienta heurística, ¿no? Pero corre a cargo de los médicos el ser capaces de encontrar un mecanismo que conecte esas variables con tener la enfermedad, porque si no, caben muchas opciones. Caben que sea una correlación espúrea, de tal manera que no haya ninguna relación entre una cosa u otra, o que incluso sea la enfermedad la causa de tener esas variables altas y no al revés, ¿no? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Para que se vea. Los problemas que pueden plantear las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. Hay un ejemplo muy bonito que cuentan dos profesoras de la Universidad de Santander, si no recuerdo mal, que son Miriam Cobo y Lara Lloret, que durante el COVID estaban trabajando en un sistema de detección de una neumonía compatible con la COVID-19. Y estaban entrenando pues con imágenes de las radiografías al sistema. Y el sistema funcionaba estupendamente bien. Acertaba prácticamente en un porcentaje altísimo. A través de la imagen era capaz de predecir por qué el paciente tenía o no la COVID-19, ¿no? Mediante una técnica que se llaman los mapas de calor, ellas intentaron mirar, discriminar en qué se estaba fijando el algoritmo para hacer las predicciones. Y lo que encontraron, agárrense, porque es un ejemplo precioso, lo que encontraron es que el algoritmo en lo que se fijaba no era en los pulmones, en la imagen de la radiografía en los pulmones, sino en la posición de los hombros. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que se hacían la radiografía en aquel tiempo encogidos, encorvados, claro, porque seguramente se encontraban mal y tenían COVID-19, eso era lo que al sistema le permitía predecir que tenían COVID. Es decir, era la posición de los hombros, el estar encorvado o no, lo que les permitía hacer la predicción de tener o no la COVID-19. Pero claro, hacerse una radiografía encorvado no es la causa de tener COVID-19, sino que más bien es el efecto, ¿no? Entonces, fíjese aquí qué importante que estas investigadoras, mediante esta técnica de los mapas de calor, fueran capaces de discriminar que esa correlación era una correlación espúrea, porque el mecanismo causal no iba en la dirección que estaba usando el algoritmo, sino al revés, porque es que los algoritmos de inteligencia artificial son simétricos, es decir, para ellos el gallo es el responsable de que salga el sol. No hay, para ellos hay una simetría, no hay un antes y un después, ¿no? Otro ejemplo. Los sistemas dependen también mucho de los datos. Es decir, para que un sistema de machine learning y en particular de deep learning funcione bien, tenemos que tener una gran batería de datos. ¿Por qué fallaron tantos modelos de inteligencia artificial en predecir el curso de la pandemia de COVID-19? Pues porque no había buenos datos. Este es uno de los ejemplos, ¿no? A veces no hay buenos datos. Sin embargo, hay otro ejemplo muy bonito de hace unos años de un programa de Google para predecir el desarrollo de la gripe, ¿no? Pues
diferentes datos. Y entonces hubo un momento, que no me acuerdo exactamente qué año, se lo digo, fue en 2013, resulta que Google Flu predijo erróneamente más del doble de visitas al médico por síntomas relacionados con la gripe de las que realmente se constató. ¿Qué pasó aquí? Pues a veces lo contrario, que a veces el tamaño no siempre importa. Es decir, a veces uno puede tener un volumen de datos enorme, se los da al sistema, pero esos datos pueden ser irrelevantes, no pueden tener relevancia para el programa. Por lo tanto, hay que también tener mucho cuidado con los datos. Y un tercer problema relacionado con esto es que a veces podemos encontrar correlaciones insospechadas entre determinadas variables que lleven pues, a un sobrediagnóstico o a una hipermedicación. Bien, entonces, a la pregunta que muchas veces uno se hace, ¿no? Es, ¿van a sustituir las máquinas dotadas de inteligencia artificial a los médicos de carne y hueso? Si ustedes recuerdan, hace cosa de unos años, creo que son 6, 7 años, Geoffrey Hinton, que es el padre de las redes neuronales, del Deep Learning, predijo y dijo que los estudiantes de medicina no debían estudiar radiología, porque los radiólogos no tenían ningún futuro. Iban a ser completamente sustituidos por algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, hace cosa de un par de meses, la Unión Europea ha aprobado un sistema que analiza ya radiografías mediante inteligencia artificial, de tal manera que solamente en los casos en los cuales es dudoso se necesita la asistencia de un radiólogo. En todos los demás casos, es decir, cuando el sistema no encuentra nada sospechoso, el análisis de la prueba médica lo hace el sistema, el algoritmo. Solamente cuando se encuentre algo sospechoso es cuando se pide ayuda a un radiólogo. Claro, lo que sucede aquí es que a veces se piensa que un radiólogo lo único que hace es clasificar imágenes. Y no, no. Un radiólogo, como un médico, tiene un mayor conocimiento que eso. Un radiólogo tiene un conocimiento del paciente concreto, de carne y hueso, del que tiene aquí delante. Conoce su historial clínico. Tiene eso que se llama el ojo clínico, ¿no? Tiene también un conocimiento de otras áreas, ¿no? Con lo cual hay que aquí a tener muchísimo cuidado con las noticias que a veces los medios de comunicación nos llegan, ¿no? Hace poco también salió y salió publicado en varias revistas, ¿no? Que ChatGPT había sido capaz de superar el examen de medicina de la Universidad de Harvard. Pero claro, aquí, como en algún momento ha comentado el médico Luis Martín Arias, hay que diferenciar muy bien entre saber de biología y practicar la medicina. ChatGPT, si ha superado el examen de medicina, es que posiblemente, pues obviamente tendrá, a través de los textos con lo que ha sido entrenado, tiene conocimientos, sabe de biología, ¿no? Pero eso no es lo mismo que practicar la medicina. Practicar la medicina lo que exige es tener delante un paciente de carne y hueso, explorarle, ser capaz de hacerse cargo de la individualidad corpórea de ese paciente, ¿no? Y esto es algo muy importante. Les he dicho, la inteligencia artificial funciona muy bien con la inducción y con la deducción, ¿no? La vieja inteligencia artificial con la deducción, la moderna con la inducción. Pero hay un tercer mecanismo de conocimiento, proceso de conocimiento, que es lo que Aristóteles o luego Charles Sanders Peirce llamaba la abducción. La abducción es cuando ante unos pocos datos los seres humanos somos capaces de realizar una conjetura sorprendente. Y esto es algo que los médicos hacen habitualmente cuando, por ejemplo, lo que están intentando desarrollar es realizar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque habitualmente ningún paciente es exactamente igual a otro. Quiero decir con esto que muchas veces un paciente y otro son distintos. De tal manera que hay que tener esa especie de ojo clínico que tiene el médico, ¿no? De tal manera que se hace verdad aquel lema que decían los romanos, ¿no? De inteligente y pauca, es decir, al inteligente pocos datos. Es decir, muchas veces el médico, viendo a un determinado paciente que nunca es exactamente igual que otro y con unas pocas observaciones es capaz de realizar un diagnóstico atinado. Y esto es algo que cuando el volumen de datos no es enorme, pues los sistemas de inteligencia artificial no van a poder hacer, ¿no? Y entonces ya pasamos a la última parte de la intervención, que es qué implicaciones bioéticas tiene la inteligencia artificial en medicina. Básicamente he señalado tres, ¿no?
después de lo que les he ido contando, ¿no? De cómo funcionan esas aplicaciones. Una primera tiene que ver con la privacidad de los datos biomédicos. La mayor parte de sistemas de inteligencia artificial actuales, ¿no? Los de la inteligencia artificial guiada por los datos, precisan de un gran volumen de datos. De tal manera que habrá que habilitar leyes que permitan usar esos datos biomédicos pues, que acumulan hospitales, centros sanitarios, etcétera, pero de una manera que se respete la privacidad de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, es importante trabajar en procesos como la anonimización, ¿no? Una segunda cuestión es la que tiene que ver con el sesgo en los datos empleados por los algoritmos. Les pongo un ejemplo muy tonto, pero para que luego vean que esto es más gravoso de lo que parece. Si, por ejemplo, estamos diseñando un sistema de inteligencia artificial para, a través de algún tipo de imagen médica, ser capaz de predecir una enfermedad y le entrenamos únicamente con imágenes extraídas de pacientes cuya edad oscila entre los 18 y los 45 años, ¿qué sucederá? Que después del entrenamiento, nuestro modelo predecirá muy bien para pacientes entre 18 y 45 años, pero seguramente falle o lo haga mal con respecto a pacientes que sean menores de 18 años o mayores de 45. Claro, en este caso uno dirá, bueno, pues es que es muy fácil solucionar este problema de sesgo, es cuestión de ampliar la muestra. Bien, muy bien. Pero esto que les he contado, que parece muy tonto, sucede que en determinados sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, empleados en la detección de melanomas, se ha observado que fallan habitualmente en la predicción de personas de raza negra. ¿Por qué? Porque mayoritariamente se les ha entrenado con imágenes de personas de raza blanca. ¿Por qué? Porque son las que más se disponen. Y entonces estos sistemas pues fallan con estas personas de otras razas, ¿no? Entonces fíjense aquí como aquí hay un problema importante. Este problema del sesgo pues es transversal, también aparece en otras aplicaciones. Pero el problema que a mí me parece más grave es el de la explicabilidad de las cajas negras. Los sistemas expertos, como MICIM, eran transparentes. Quiero decir, lo que se hacía era codificar en forma de reglas el saber médico. Un saber que los propios médicos podían explicar. Quiero decir, uno le daba, pues por ejemplo, en el ejemplo tan sencillo que he puesto, le daba una regla de si este paciente en tal análisis de sangre, en tal variable, presenta un valor mayor que tal, entonces le pasa esto. Esa regla que los médicos conocen y que tienen fundamentada por sus conocimientos biológicos, simplemente lo que se hacía era implementarla en el sistema de inteligencia artificial. Pero esa regla estaba fundada en el conocimiento tácito de los médicos. El problema es que las modernas aplicaciones basadas por ejemplo, en el deep learning, en las redes neuronales, lo que hacen es entrenar al sistema con una enorme batería de datos. De tal manera que la red neuronal acaba, por así decir, induciendo ella misma una serie de reglas generales. Pero las redes neuronales son tan complicadas dentro de los cálculos que hacen, cómo los ajustan, que no se puede dar una explicación narrativa de por qué funcionan como lo hacen. Me explico un poquito más, me voy a detener un poco más con dos ejemplos que quiero explicarles, ¿no? En el caso de un sistema experto empleado en medicina, las reglas implementadas, por ejemplo, la que les he comentado, ¿no? Si el nivel de colesterol en sangre del paciente supera los 250 miligramos por decilitro, el paciente tiene hipercolesterolemia. Pues se basaban en el conocimiento acumulado por los médicos, cayendo por tanto bajo su dominio y responsabilidad. Es decir, el sistema no hacía más que codificar lo que los médicos ya sabían. Ahora bien, en el caso de una red neuronal, el uso médico de una red neuronal, cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué médico, ingeniero o programador está en condiciones de hacerse responsable? ¿No? Porque la responsabilidad sigue siendo de los agentes humanos, ¿no? De los fabricantes y de los usuarios, no de los propios sistemas con inteligencia artificial, de unas decisiones que no sabe explicar. Desde luego, las recomendaciones de la red neuronal pueden ser plausibles, ¿no? Pero ¿qué médico le puede decir a su paciente? El ordenador me ha dicho esto, pero no sé decirle por qué ha tomado esa decisión clínica sobre usted. Claro, y aquí la cuestión es lo siguiente. Desde luego, la red neuronal podemos ver a lo largo del tiempo que funcione bien, ¿no? Es decir, que ya no estoy diciendo que haya que explicar las decisiones erróneas, sino
que también hay que explicar las decisiones que resulten correctas. Porque, y esta es la clave del argumento, si un médico acepta sin explicación que el algoritmo, la red neuronal, funciona mejor que él, es lo mismo que un médico que se arrodillara ante un curandero, ¿no? La magia del curandero puede, desde luego, tener su funcionalidad, pero el médico ha de poder explicar en términos científicos, es decir, en términos de causas y mecanismos, la razón del éxito de la técnica del curandero. Dicho de otra manera, los médicos han de ser capaces de abrir la caja negra, sea la caja negra de la técnica mágica del curandero, que puede tener su funcionalidad, o sea la del sistema con inteligencia artificial. Porque, claro, un paciente solo puede dar su consentimiento informado, pues, por ejemplo, para realizarse una determinada prueba o para aceptar un determinado diagnóstico, si el médico puede explicarle de manera suficientemente detallada las razones de ese diagnóstico, ¿no? De nuevo, como decíamos antes, la carga de la prueba está en la ciencia médica, no en la ciencia de datos. Las redes neuronales pueden determinar correlaciones, patrones estadísticos entre determinadas variables. Pero esas correlaciones que, por ejemplo, determinen que ciertos valores de ciertas variables biomédicas están correlacionadas con tener cierta enfermedad, ese tipo de relación a partir de los datos de entrada con la salida puede ser perfectamente que en lo que se fije la red neuronal para hacer la predicción sean, por ejemplo, variables sobre las cuales el médico no puede afectarlas mediante un tratamiento. Dicho de otra manera, interesa que la red neuronal se fije, por así decir, en cuestiones morfológicas, que los médicos puedan, de tal manera que sobre esas cuestiones, esas partes morfológicas, los médicos puedan influir en ellas mediante tratamientos, pues, de diverso tipo, ¿no? De lo contrario, de nuevo, es como el curandero que sabe que si hace tal, pasa tal, pero no sabe el mecanismo causal que conecta el porqué de tener estas variables biomédicas con tales valores, hace que uno tenga tal enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la cuestión clave del asunto. Y entonces, lo que me gustaría ya, y con esto concluyo y abrimos paso si queréis a las preguntas o lo que queráis plantear, es que se nos plantean una serie de cuestiones muy delicadas, cuestiones que afectan a la bioética, ¿no? La bioética, tal y como la entiende el materialismo filosófico, es decir, la bioética tiene que ver, está dirigida a los propios individuos corpóreos que son los pacientes, ¿no? Y donde la medicina es como solía decir Gustavo Bueno, es la disciplina bioética por excelencia, pues va dirigida a la salvaguarda de la virtud ética fundamental, que es la firmeza. ¿La firmeza de qué? Del cuerpo. Precisamente, el enfermo es el infirme, ¿no? De ahí viene la infirmitas, es la enfermedad, ¿no? De tal manera que todas estas cuestiones que yo he ido planteando afectan a la bioética, en el sentido de que pueden poner ciertas dudas, ciertas sombras, ¿no?, sobre la salvaguarda de la firmeza de los pacientes, ¿no?, que es, sin duda alguna, el fin que polariza la práctica médica. Bueno, pues he dicho, muchas gracias. Me parece que está silenciado. Sí. Ahora. Déjame ver si recuperamos el audio de Patricio. Creo que ahora, ¿no? ¿Se Ahí oye? está, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la exposición, por la firmeza también con el tiempo, o por la precisión con el tiempo. Y nada, yo no sé, bueno, todo el mundo tiene posibilidad de pedir Sí, palabra. Eh, pueden reactivar los micrófonos quien quiera intervenir. vale, creo que levantáis. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta? Hay unas 40 personas ahora mismo en la sala.
Y el chat bueno, yo está creo habilitado que... también, si alguien prefiere comentar algo por ahí. ¿Perdón? Ah, hay una mano aquí levantada. Sí, vemos ahí está la mano de Juju. A ver, Juju. audio. Alguien identificado como Juju. Sí, adelante. No sé. No sé si nos escucha Juju. Alguien que está identificado como Juju, que ha levantado la mano. ¿Sí, me oyes? Sí. Ahora sí. Eso, pues soy doctor en química y ahora me estoy formando a la inteligencia artificial y al análisis de datos. Y entonces me encanta todo este tema. Y yo quería volver al principio de la presentación cuando hablo del lenguaje humano frente al lenguaje informático, cuando Carlos habló por ejemplo, usando la palabra mesa, que para un humano, pues la palabra mesa pues era conectado a la mesa realmente, mientras que para el ordenador estaba relacionado a otras palabras. Yo soy francés y claro, cuando pienso en francés, pues la palabra mesa se relaciona a la mesa. Y cuando yo estaba aprendiendo español o inglés, pues al principio cuando no conocía la palabra mesa, lo que creo que hacía mi cerebro era entender la palabra mesa con las palabras que estaba alrededor o con el contexto. Y entonces yo creo que mi cerebro nunca va a llegar al cerebro de un español nativo, pero llegué a tal nivel que ahora puedo vivir en España, puedo participar a este tipo de eventos, escribí mi tesis en español. Entonces no estoy superando el cerebro humano de un español, pero tengo mi cerebro o mi inteligencia artificial en español, llegó hasta tal punto que puedo hacer tareas que puede hacer una persona española. Entonces, igual el miedo que se puede tener es, bueno, no pasa nada si la inteligencia artificial no supera al cerebro humano mientras pueda cumplir lo suficientemente bien ciertas tareas, pues vamos a sustituir al humano por la máquina. Entonces, quería saber si estoy totalmente equivocado o si la principal función de la inteligencia artificial es superar al cerebro humano o no. Sí, pues a ver, la inteligencia artificial no cabe duda de que a día de hoy ciertos sistemas superan ya a los humanos, quiero decir, pues simplemente pues, el jugar al ajedrez, al Go, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí hay que plantearse una cosa, pues por ejemplo, cuando el sistema de Deep Learning y que también usa aprendizaje por refuerzo, aprendizaje por refuerzo, de Google que venció al campeón mundial del juego este Go, ¿no? Hay que preguntarse, ¿en verdad le ha vencido la máquina o le han vencido los ingenieros que han programado a la máquina que ha vencido al campeón mundial de Go? Claro, esta es la cuestión, ¿no? Que la inteligencia que tienen las máquinas es más bien una inteligencia que somos los seres humanos los que la estamos depositando en ellas, ¿no? Y de tal manera que efectivamente las máquinas hacen, en este caso, pues por ejemplo, a este tipo de juegos juegan de manera mucho mejor que cualquier humano. Pero ya digo, nos superan AlphaGo, que es el programa de Google que jugaba mejor que cualquier campeón mundial, ¿no? De Go, juega muy bien a este juego, pero luego no es capaz, por ejemplo, de jugar al ajedrez o a las damas. Quiero decir que, porque hay muchas veces con los sistemas de inteligencia artificial se produce lo que se llama el olvido catastrófico, que cuando los empiezas a entrenar para otra tarea, olvidan la primera tarea para la que aprendieron. Es lo que pasa en estadística, ¿no? Que si tú un determinado volumen de datos apunta en una tendencia y luego empieza a cambiar,
el sistema va cambiando hacia la nueva tendencia, pero olvida la tendencia pasada, ¿no? Hasta, o por lo menos cuando empiezan a tener el mismo volumen, cambia una de otra. Luego, quito lo de compartir, sí. Vamos a ver. Uso de compartir. Un segundo, que aquí dejar de compartir. Ya está. Entonces, sucede que efectivamente ahí hay, es decir, que la inteligencia artificial supera en tareas específicas a los seres humanos, ninguna duda. Pero también no hay que perder de vista, primero, que esa inteligencia artificial es muchas veces la que, cuando decimos, es que tal máquina ha ganado a tal jugador, más bien es el grupo de ingenieros que está detrás el que ha sido capaz de vencerle. Y luego hay una cuestión que has comentado que me parece muy interesante, y es lo del contexto, ¿no? Tú decías, en español he sido capaz de entender determinadas palabras por el contexto. Eso es precisamente el contexto, lo que, por ejemplo, también a ChatGPT le falta, ¿no? Es muy habitual que uno le plantea determinadas frases, ¿no? Y ese conocimiento contextual, ¿no?, que los seres humanos tenemos, de tal manera que, por ejemplo, sabemos interpretar determinadas situaciones en un contexto y en otro y que simbolizan cosas distintas, es lo que muchas veces le falla, ¿no? Un ejemplo que yo alguna vez he puesto, ¿no? Google Translate. Si tú le dices la frase, el gato, a ver cómo era la frase, con el gato, no, el gato elevó el coche, ¿no? Hice la prueba hace cosa de unos meses, ¿no? Google Translate te traduce a cat, no, un gato puede levantar un coche, ¿no? Te traduce Google Translate a cat can lift a car. Claro, cualquiera de nosotros sabe por el contexto que no es cat, porque no es un gato animal, es el gato hidráulico, ¿no? El jack, el que te permite levantar el coche, ¿no? Entonces, de aquí la importancia también del contexto, que es algo que, pues que la inteligencia artificial a día de hoy no está sobrada, porque es que es muy difícil codificar el contexto. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que no sé si queréis que conteste. Sí, Carlos, venga. Vale. Dice, muchas gracias por la exposición. Por lo que veo, aunque cada vez sean más complejos estos sistemas, debe ser siempre el galeno el que tiene que responsabilizarse de las decisiones que puedan adoptar estos sistemas inexcusablemente. Me recordaba el ejemplo hace un tiempo del autopilot de Tesla. ¿Quién tiene la responsabilidad ante un atropello? ¿El programador, coche o el usuario que lo activó, pensando que no necesitaba supervisión? Porque así se lo dijeron. Claro, aquí es un problema muy curioso, ¿no? A día de hoy hay mucho debate en el campo de la filosofía de la inteligencia artificial sobre si los sistemas, los algoritmos o los robots son sujetos éticos, ¿no? Si tienen agencia ética, ¿no? El problema es que la respuesta corta es que no. Es decir, los responsables siguen siendo los usuarios humanos y sus fabricantes, ¿no? Entonces, en el caso de estos problemas, cuando alguna cosa de estas falle, pues habrá que delimitar quién es el responsable, si el usuario o el fabricante, ¿no? Si se debe a un fallo de fábrica, ¿no? Lo que sucede es que hay una especie como de, posiblemente por la ciencia ficción, por la literatura de ciencia ficción, de antropomorfización de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? De tal manera que casi les vemos a muchas veces como si fueran hombres, ¿no? De hecho, se dice que la virtud de la ética de la inteligencia artificial es la confianza, ¿no? Pero claro, nosotros no tenemos que tener confianza en el algoritmo. Nosotros tenemos que tener confianza en los que han diseñado el algoritmo. Es decir, la confianza en verdad la tienes que depositar en los hombres que han diseñado el algoritmo para fiarte de eso, no en el propio algoritmo. Miguel tiene levantada la mano. Sí. Guillermo, ¿le das paso a Miguel? Sí, le he pedido que reactive el Vale, audio a Miguel. sí, Ahí sí. está. Sí. Bueno, es que creo que lo han activado y yo lo he desactivado. Nada, bueno, soy Miguel Ángel Martínez, estadístico de Valencia. En primer lugar, muchas gracias por la charla. La verdad que la he disfrutado mucho. Y sí que quería plantear una cuestión. Vamos a ver, los que llevamos mucho tiempo dedicados a la estadística, pues hemos visto como que han habido olas, ¿vale? Que luego al final han sido un bluff, ¿vale? Estoy pensando en el data mining en su día, en los años 90. Parecía que el data mining, quien no supiera data mining se quedaba fuera de la foto, ¿vale? El data mining vino y se fue,
¿vale? Y ha quedado en nada, que es básicamente adoptó las técnicas multivariantes estadísticas, un poco las asumió como propias y luego pues ya desapareció la terminología de data mining y quedó en nada. Desde tu punto de vista, me encantaría saber si crees que con la inteligencia artificial puede pasar algo parecido o hay algo más que con el data mining. Pues yo también sufrí eso, porque claro, yo empecé la carrera en matemáticas en el 98 y yo también soy de los que te vendían la minería de datos como, vamos, como que era la última ola, ¿no? A mí hay una cuestión ahora aquí que me parece lo siguiente. Es muy curioso que ahora se ha puesto muy de moda lo de científico de datos, ¿no? Y entonces, que es lo que siempre hemos llamado toda la vida estadístico, ¿no? Un estadístico, ¿no? Para que ahora es que te hacen ciertas precisiones, ¿no? Es que la diferencia es que el estadístico es teórico, ¿no? Está usando modelos de probabilidad, mientras que el científico de datos es una aproximación. Bueno, cualquiera que haya usado el análisis exploratorio de datos de Takei, ya usabas datos. Quiero decir que esto no es. Entonces, es muy curioso. Yo creo que simplemente lo de científico de datos es un nombre más sexy que decir que eres estadístico, ¿no? Entonces, a mí con esto de la inteligencia artificial, pues en los últimos tiempos que me he metido, la sensación que tengo es que los métodos que hay debajo, estoy simplificando un poco, son básicamente los que cualquier estadístico muchas veces hemos conocido desde hace tiempo, ¿no? Desde salvando ciertas cosas de redes neuronales, etcétera, ¿no? Pues son datos como las redes bayesianas se vuelven a revitalizar en los años 80 con Jude Appel, ¿no? Y son lo que también ahora se aplica muchísimo. Las máquinas de soporte vectorial, pues es que son resultados conocidos en topología de Tikhonov, que lo que se hace es, bueno, Tikhonov y Fisher, porque Fisher ya hay precisamente en el artículo donde mete el conjunto de la Feoriris, ¿no? El ejemplo típico de clasificar que todos hemos hecho, ¿no? De clasificar según especies de lirios, ¿no? En función de los datos, pues en ese artículo que quiero recordar que es del año 38, Fisher, ahí ya está usando resultados que son los que luego desarrolla Tikhonov, el topólogo soviético, y que son los que están a la base de las máquinas de soporte vectorial de Baknik, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de los métodos estadísticos matemáticos que hay de fondo, pues no hay una excesiva novedad, ¿no? Lo que sucede es que se ha vestido mucho esto pues con pues eso, un nombre más sexy como científico de datos, ¿no? Aunque yo creo que hay gente que ya sabe, Elon Musk hace no mucho puso un tuit que es muy gracioso, ¿no? Que se veía un monigote que iba con una careta que ponía inteligencia artificial y otra persona le decía, ¿por qué siempre llevas inteligencia artificial esa careta? Y entonces se la levantaba y al levantarla ponía debajo estadística. Y decía, no, es mejor que sigas con la careta puesta, ¿no? Pues yo creo que eso es verdad que es así. Es decir, que lo que ha habido verdaderamente un cambio es en la capacidad computacional, la capacidad de procesar una cantidad, un volumen de datos enorme y en el ser capaces de acceder a esa cantidad de datos, ¿no? Al Big Data. Luego lo que son las novedades teóricas, sin duda alguna las ha habido, pero no ha habido un corte tan radical como muchas veces se quiere hacer ver. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Miguel. ¿Algún comentario, pregunta más? Estaríamos en el tiempo justo de las 6 de la tarde. A mí me ha parecido muy corto esto. Supongo que a todos ustedes también. Entonces, bueno, yo tenía algún tema que plantear, pero no lo voy a hacer, porque además sería más del ámbito filosófico. Lo voy a dejar simplemente apuntado porque creo que, bueno, a alguien le puede interesar. Yo le escuché a Carlos hace tiempo ya, algún par de vídeos interesantísimos sobre el tema del transhumanismo y la inteligencia artificial, porque una de las bases tecnológicas, digamos, de toda esa ideología o todo ese mito transhumanista del que oirían hablar, ¿no? de superación de la especie Homo sapiens, transformándonos en máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de los pilares es la inteligencia artificial, por supuesto. El otro sería la ingeniería genética y todo este mundo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema apasionante y que también está en debate, por lo menos a determinados círculos. No sé, quizá todos conozcan a un autor de bestsellers como Harari,
que es uno de los abanderados del transhumanismo. Y ese era un tema. Y otro que creo que también es relevante, pero bueno, no hay tiempo hoy para abordar. Carlos definió rápidamente la bioética, pero bueno, yo creo que todo ese tema sería para otra sesión. Pues las diferencias que hace el materialismo filosófico entre ética, moral y política, que creo que yo creo que es muy esclarecedor, porque la confusión ética-moral está a la orden del día, y la primacía de la ética, por lo menos en el discurso ideológico habitual, es el sumum. Entonces, bueno, yo creo que son temas a destripar en otra ocasión. Que bueno, yo espero que la presencia de Carlos aquí no sea singular únicamente hoy, y que se pueda reproducir en el futuro. Como ya decía al inicio, la charla va a estar en un par de días, poco más, disponible en nuestra web, también en algún sitio relacionado con la Fundación Gustavo Bueno, que Carlos dispondrá. Por lo tanto, va a haber ocasión de que ustedes la vuelvan a ver, la vuelvan a repasar, la recomienden a otras personas que no hayan podido venir hoy, etcétera, etcétera. Nada más, darles las gracias a todos los asistentes, a Carlos por el esfuerzo de trabajar hoy por la tarde, y nada más. Y yo no sé, una última despedida, Carlos, si Pues nada, muchas gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición si queréis, pues para nada, otro día hablar del transhumanismo o de la bioética, biomoral y biopolítica. Vale. Muchísimas gracias. Disfrutad de la tarde y espero que todos hayamos aprendido algo o nos haya quedado alguna inquietud o algún interrogante nuevo en la cabeza. Así que nada más. Buenas tardes y gracias por vuestra atención.